Llegó el momento de recordar y recapacitar. Llegó la hora de ejercitar y pensar. Acción, estrategia y fantasía en un solo lugar. Los mejores videojuegos que te dieron y aún te dan calambres en los pulgares. Pasado, presente y futuro de los mejores videogames. Es hora de seguir con otro programa de la historia de las consolas. ¿Y cómo vimos a Gastón bailando al ritmo de los 16 bits ahí, no? Sí. Bueno, bien, parte 7 de la guerra de las consolas, ¿verdad? Sí, nos queda esta y otra más. Vamos a ver si llegamos. Hay que meterle pata. Yo creo que sí. Bueno. Bien. ¿Dónde habíamos quedado? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de un conjunto de consolas de videojuegos que salieron en la primera mitad de la década de los 90, que dieron el salto generacional de los 16 a los 32 bits y que todos fueron un fiasco. Yo olía fracaso. Sí, un fracaso total. Hoy ya no huelo tanto fracaso. ¿No? Hoy no hay fracaso, no. Creo que tenés buen olfato, sí. Sí. Bueno, algunas fracasaron por sus precios disparatados, otras por ser menos avanzadas y prometer lo que no cumplían, y otras por querer abarcar demasiado. Pero ha llegado el momento de hablar de consolas de 32 bits exitosas. Y la primera fue la Sega Saturn. Pero esta máquina fue parte de un conflicto interno dentro de Sega. Ahora vamos a ver. Sega se dividió en dos, ¿no? Sí. Mira, por un lado tenemos la Mega Drive en Japón, que nunca tuvo éxito, y el país asiático estaban apurados por crear un nuevo sistema que fuese competitivo. ¿Se acuerdan que la Mega Drive como que no picaba nada? Pues estaba Nintendo y estaba NEC, que les comió el mercado. Entonces, en el año 1994 sale la Sega Saturn, que es el elegido entre distintos proyectos para sustituir a la Mega Drive. El objetivo de Sega era trasladar la tecnología de sus placas arcades a un sistema doméstico. Recordemos que en el sector arcade Sega es potencia y tiene las mejores placas de la época y son tecnológicamente muy superiores a cualquier consola doméstica. Con juegos como, recuerdo algunos, el Daytona 1993, Virtua Fighter del 94, Sega Rally del 94, The House of the Dead, que era de shooter, sí, ¿no? Sí, juegazo. Tremendos gráficos, estaba zapadísimo. Claro, eran los mejores juegos 3D del momento. ¿Qué pasa? La arquitectura interna de la Sega Saturn estaba compuesta por dos procesadores de 32 bits que trabajaban en paralelo y le daban una potencia a la máquina para procesar los exitosos juegos de arcade. Eran como buenas adaptaciones, digamos, claro, de los arcades. Sega Japón tenía la intención de discontinuar la Mega Drive para centrarse en el desarrollo de juegos para la Saturn. Pero en 1994, en Occidente, Mega Drive seguía vendiendo muy bien y la división estadounidense de Sega tenía otros planes. Ellos desarrollaron otro de sus proyectos, el Genesis 32X. Un periférico que mejoraba las prestaciones de la Genesis. Recordemos que Genesis es el nombre que se le conoce a la Mega Drive en Estados Unidos. Claro, sí. Bien. Vamos a no confundir, no son consolas diferentes. Es lo mismo, pero con otro nombre. Claro. Este complemento convertía a la Genesis en una consola de 32 bits. De esta manera, Sega Estados Unidos podía seguir vendiendo su ya viejo sistema. El Genesis 32X salió en América a finales del 1994. La misma semana que en Japón sale la Sega Saturn. Para mí había un topo ahí en la empresa que pasaba los datos para acá. Para mí el problema fue la falta de WhatsApp. Sí, falta de comunicación. Claro. De esta manera se inició una batalla interna dentro de Sega para ver cuál sistema se imponía ante el otro. Qué raro eso, una empresa y dos consolas al mismo tiempo. División estadounidense con una idea, división japonesa con otro objetivo y bueno, chocaron. Ya está. En el suelo yankee se intentaba convencer a los consumidores por medio de publicidad que la Genesis, combinada con el 32X y el Mega CD, que era el periférico para pasar CDs de la Saturn, que fue un fracaso. Que aparte, que dos periféricos en una misma máquina. Claro, aparte, ¿no? sí, Imagínate tener una armatoste horrible. Así. No. Esas tres cosas generaban unas prestaciones al mismo nivel que la Saturn, intentando evitar que consuman la Saturn y que sigan usando la Genesis. Pero esto no era cierto. Las capacidades del 32X no se acercaban ni un poco a la potencia de lo que tenía la Saturn.
Desde un principio los consumidores se dieron cuenta de la diferencia entre ambos sistemas. Y a un año del lanzamiento, Sega abandona la Genesis 32X ante la superioridad de la Saturn. Ganó Japón. Como División Japón de Sega. Siendo uno de los sistemas con la vida más corta de la historia, pobre 32X. Pero todo este conflicto interno y absurdo solo consiguió debilitar la credibilidad y el prestigio de Sega. El público que había apostado por la 32X fue dejado de lado en un año y esta gente quedó muy enojada y decepcionada de Sega. Y justo en el mejor momento que de Sega, con posibilidades reales de convertirse en el número 1 de las consolas domésticas. Cuando Nintendo aún no tenía una consola de 32 bits. Claro, no tenía... O sea, nunca tuvo, digo, pero... Tuvo, sí. Está, bueno, pero en ese momento no tenía chance de sacarlo. Por el momento no había indicios de que iba a sacar una nueva consola. Ahí dijo, Sega dijo, es ahora. Todo por malas decisiones empresariales, Sega perdió prestigio. Todo esto hizo que la Sega Saturn no empezara de la mejor manera. Pero esto fue solo el principio. La pared que tenía que enfrentar la veterana compañía nipona estaba a punto de aparecer. Un nuevo rival muchísimo más poderoso que todo lo que habían lidiado hasta ahora. ¿Y cuál consola es, Fernando? Vuelo a PlayStation de Sony, papá. Claro. ¿Y no tenés unos audios de un amigo tuyo? Tengo unos audios, sí. ¿Alguien que quiere decir algo? Yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque tengo un amigo que fue el que me hizo conocer el PlayStation y... En realidad también me hizo conocer el Super Nintendo, pero hoy estamos con el PlayStation en particular y quiero hacerle una especie de homenaje con el siguiente audio. Bueno, ¿cómo llegamos a PlayStation? A PlayStation seguramente fue por las revistas que venían acá en aquellos tiempos, que eran de videojuegos. Creo que algún nombre era Action Games. Bueno, Nintendo tenía las de Club Nintendo. Y bueno, por medio de ahí... su existencia, digamos, supongo que debe haber venido por ese lado. Luego, las casas de donde se alquilaban juegos, que era obviamente lo más común en ese momento, y ya se empezaba a jugar por hora en las consolas, ¿no? Entonces, cuando ibas a alquilar un juego de otra consola anterior que tuvieras, ya veías ahí a la gente jugando por hora. Y más o menos ahí empezamos a conocer lo que sería el PlayStation. Bien. ¿Quién era esta persona, no lo presenté. Sí, Juan Martín, que es un amigo, lo conozco desde el año 97, que le mando un saludo, que respondió a la pregunta de cómo llegó a PlayStation y cómo se enteró de su existencia, ¿no? Que en ese momento, obviamente, no existía ni YouTube, Internet, unos pocos afortunados. Usualmente te enterabas de estas cosas tarde cuando ya estaban acá. Exacto. ¿Y viste lo que nombró? ¿Revistas? No, algo que suena totalmente obsoleto. Sí, yo tenía algunas. Sí, y él iba a casas de alquiler. O sea, él no, todos nosotros no. Y ya veía que estaban jugando y tipo ibas pispeando. ¿Y eso qué es? No, PlayStation es nuevo. Y ahí dijeron, vos, es eso. ¿Por qué? Porque ahora vos nos vas a contar todas las prestaciones que tenía, ¿no? Claro. Impresionante. ¿Qué otra pregunta tenés para él? Después le pregunté cómo fue la decisión de pasarse a otra consola, ¿no? Porque como te decía, él usaba otra. Y él nos va a responder esta pregunta. ¿Cómo decidimos pasarnos a PlayStation? Nosotros veníamos usando, obviamente como todos, las consolas de 8 bits. Después mi hermano, uno de ellos, adquirió el Nintendo 64. Y yo tenía un Super Nintendo, que me lo había comprado mi madre en ese tiempo. Y con mi otro hermano, juntamos el Super Nintendo y un poco de dinero y adquirimos la Play. Entonces en un tiempo en casa estuvieron las dos consolas. Nintendo 64 al principio y el Play por el otro lado. Y bueno, de ahí la decisión en realidad fue avanzando, ¿no? Pasando de una consola de 16 bits como era el Super a la de Play, la de 32. Y bueno. Las dos consolas al mismo tiempo. Eso te iba a decir. Dos consolas en una casa. Yo recuerdo ir a la casa de él. Las dos teles, uno jugando al Nintendo 64 y otro con el Play. Sí, ya vamos a hablar de Nintendo en el próximo programa. Sí, y no, divino ambiente, me acuerdo jugábamos con los hermanos, al Mario Party en el 64, en el otro jugábamos Resident Evil y todo eso. Y otra cosa que hablábamos con Gastón, la polémica de cambiar el Super Nintendo con plata arriba por el PlayStation. No, para mí es un dolor. Pasa que yo te decía, era muy difícil en esa época, era como cambiar de un televisor de tubos a un plasma. Vos decís, sí, lo hago.
con el diario del lunes decís, bueno, Claro, era una reliquia. pero hay una diferencia, porque vos, todo lo que vos ves en la televisión de tubo lo podés ver en la televisión de plasma. Pero vos No, cuando, al revés, cuando te sí. pasás al PlayStation, los juegos de Nintendo ya no los podés jugar ahí. Ah, no, ni que hablar. Pero bueno, en ese momento, unos adelantados en la casa de Juan, la familia Martín, que les mando un saludo, y le hice una tercera y última pregunta que fue, ¿cuáles fueron los primeros juegos de PlayStation que tuvieron y qué costos tenían? Seguramente los primeros juegos que recuerdo que tuvimos, luego de haber jugado un demo, que el demo traía, creo que Crash Bandicoot, traía Tomb Raider 2 y traía un juego que era gracioso, que era Parrapa de Rapper se llamaba, que era un perrito rapero que vos tocabas secuencia de botones y lo hacías hacer una tipo de coreografía. Pero los que sí juegos tuvimos fue Tomb Raider 2, como dije también como en el demo, Tekken 3 y Need for Speed Hot Pursuit, el 3. El Need for Speed era algo muy bueno. Y esos fueron los primeros 3 juegos que recuerdo que tuvimos. Luego vinieron Resident Evil 2, que se jugaban 2 CDs, uno con el hombre y otro con la mujer, ahora no me acuerdo bien los nombres. Y después, bueno, algunos de fútbol, después fueron viniendo. Precios de los juegos en aquel momento, no sabría decirte, porque para llevarlo a una moneda de hoy, no sé, pero andarían alrededor de los 100 y pico de pesos o 200 y pico de pesos. Dado que ya la consola ya venía, como quien dice, libre para juegos copia, que ya era más complicado acceder a un original, no como ahora que te vienen para desbloquear en lo que sea. Pero andarían alrededor de esa plata. Y bueno, está. Eso nomás. Bien, Juan Martín, que es nuestro, a ver si me sale, retro PlayStationólogo. Porque no es PlayStationólogo, es retro PlayStationólogo, Claro. de los primeros, ¿no? Ah, qué linda experiencia de vida tuvo. De los que jugaban, de los que te venía con demo. Yo no sé si sigue viniendo el demo ahora lo bajás de internet el Y juego, sí, ¿no? claro, el demo lo bajás de internet. Pero no, también. bueno, en la casa de ella te digo, jugábamos a Play hasta cualquier hora y la verdad, un hermoso recuerdo. Le mando un saludo a Juan y le Claro. agradezco por estos audios. Bueno, ahora vamos a explicar un poco qué es esto de Que PlayStation. para los millennials, Claro. ¿qué es PlayStation? Ahora está el 4, Claro. pero ¿qué era el PlayStation 1? Estamos hablando. Para explicar esto, primero tenemos que hablar de la empresa Sony. Es verdad. El titán de la tecnología, el coloso de la vanguardia. Es una de las compañías más importantes del planeta y hasta ahora no se había metido en el sector de videojuegos trabajando por cuenta propia. Solo se habían limitado a colaborar con otras compañías. Un ejemplo fue en la Super Nintendo, de la cual Sony se encargó del apartado sonoro. Es verdad. Tiempo después, Nintendo le propuso a Sony desarrollar un periférico para CD para la Super Nintendo. Hagamos memoria de que Sony y Philips fueron las que crearon el formato CD. Y qué mejor que ellos para trabajar con esta novedad. Pero del mismo modo que lo hizo con Philips, Nintendo da marcha atrás al proyecto y el periférico CD nunca llega a salir. Unos visionarios, Y ¿no? se nos acaba de abrir la puerta del estudio, un fantasma adentró, Pase. nos va a degollar. Jan... ¿Qué pasó? ¿Dónde está el fantasma? ¡Oh, no! Bueno, ¿qué pasa? Nintendo se dio cuenta que con el formato CD tendría menos beneficios que con sus actuales cartuchos. Y además, los sistemas que usaban CD y que habían salido en tiempos recientes fueron un fracaso y Nintendo no quiso arriesgarse. No se animaron, No. a trabajar con Sony. Dijeron, no, Sony, me parece que no. Claro, ¿y no, qué pasó? No va a andar el CD, vos. ¿Qué pasó? Sony había invertido mucho tiempo y dinero. Al que decidió lo echaron, ¿no? Ya está, Claro, eso sí. está clarísimo. Había invertido demasiado tiempo y dinero en el desarrollo de esta máquina. Y el proyecto estaba muy avanzado, ya estaban por terminarlo. No podemos dejar atrás. Claro, y empezaron a pensar la posibilidad de, che, ¿y si lo lanzamos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo usamos, sí. Entonces, la decisión no fue nada sencilla en realidad. Yo lo dije así nomás, pero bueno. El sector de los videojuegos en un terreno que Sony no tenía experiencia y los grandes directivos de la compañía dijeron, no me siento muy conforme con esto. Pero luego de unas negociaciones se llegó a un acuerdo y decidieron crear su propia consola. Y de esta forma ha ingresado un nuevo rival al juego que es la PlayStation. Incluso hay prototipos, si buscan en internet, del Sony, del Nintendo Sony PlayStation. Del Nintendo PlayStation, sí. Que era un híbrido entre lo que ahora todo el mundo conoce como PlayStation, pero con los controles, con los colorcitos como el Super Nintendo. Claro. A mí me explotó la cabeza cuando me enteré Está de eso. lindísimo el diseño. ¿Y qué pasó? Nintendo hasta el día de hoy se arrepiente de la cancelación de su sistema CD ¿Cómo? y de la ruptura de las relaciones con Sony. Crearon un monstruo. Nunca se imaginaron el poder que obtendría Sony con la PlayStation. Estás loco. Mientras que Nintendo no mostraba indicios de su nuevo sistema, el único rival que tenía el sistema de Sony era el de Sega, la Sega Saturn. Ambos salieron en 1994 en Japón.
solo con 2 semanas de diferencia. Ambas consolas tenían características muy similares, trabajaban con procesadores de 32 bits. Ambas podían generar entornos poligonales de manera fluida y con texturas. Y ambas usaban el formato CD. Y eran las consolas más potentes hasta la fecha. Tenían bastantes similitudes estas consolas. ¿Quién ganará, no? Sí. Y bueno, en un principio daba a pensar que en esta guerra la Saturn tendría la ventaja, pues Sega tiene más experiencia en el mercado de los videojuegos y contaba con sus exitosos juegos de arcade, porteados para su nuevo sistema doméstico. Pero la realidad fue distinta a cualquier pronóstico. La Saturn tenía un problema. Funcionaba con 2 procesadores de 32 bits, los cuales le daban, por un lado, mayor potencia a la máquina, pero por otro lado dificultaba mucho la programación para los juegos de esta consola. Los programadores, obviamente, ahí tenían un dolor de cabeza. Claro. Quizás preferían programar para el PlayStation, ¿no? Que trabajaba con un procesador de 32. Claro, ¿qué pasó? Ellos no fueron capaces de aprovechar la máxima capacidad de la Saturn. Incluso algunos optaban por programar para un solo procesador, lo que reducía la calidad de los juegos a la mitad. Y sí. Incluso Sega tuvo problemas para desarrollar sus propios juegos provenientes de arcade. Estaban llenos de errores al punto de que más adelante tuvieron que sacar nuevas versiones con los errores corregidos. En cambio, Lo que ahora se le llama bugs, ¿no? Claro, Errores de sí, sí. programación. En cambio, la PlayStation tenía un solo procesador de 32 bits, pero igual de potente, y esto permitía a la programación fuese mucho más sencilla, facilitando el trabajo de los desarrolladores y permitiéndoles hacer juegos mejor optimizados. Lo cual provocó la falsa creencia de que la PlayStation era más potente que la Saturn en gráficos tridimensionales, cuando en realidad la máquina de Sega era mejor en este aspecto. Esta complejidad de la Saturn generó que las terceras compañías desarrolladoras, como tú habías dicho, fueron abandonando la Saturn y se volcaron a programar para PlayStation. Venía todo en picada, Sí, ¿no? sí, Lo que parecía pobre ser Saturn. Y eso que era potentísima, Sí, pero sí, bueno. sí, sí. Ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? No me das que una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa y después seguimos con PlayStation. Dale. Bien, seguimos en tu costado friki hablando de consolas. Vamos a recordar a la gente que tenemos un sorteo al final del programa. Sí, que se queden porque hubo pila de gente que participó, como 200 y pico, Claro. 250 en Instagram y como 100 en Facebook. Claro. Divino. Antes de que sigas escuchando PlayStation, de eso, me acordé, no sé si mucha gente sabe, que PlayStation vino en 2 versiones. Vino la caja grandota, que supongo que es la primera versión. Después vino una más reducidita, que también era más pesada, porque estaba como todo apretadito. Y algo que muy poca gente sabe es que ahora todo el mundo tiene el control análogo que tiembla, que vibra, que cosa. Pero la primera versión de Play no traía el control análogo. ¿No? O sea, vos lo podías comprar, salió más adelante y salía aparte y era más cara. Claro. ¿Entendés? O sea, como que lo fueron. También ellos iban como improvisando, iban probando, ¿no? A medida que iban teniendo éxito, agregaban cosas de tecnología avanzada. Claro. Bueno, sigamos con la historia de la guerra entre Sony y Sega. Ajá. El catálogo de la máquina de Sony no paraba de crecer, pero a pesar de sus problemas, la Saturn tenía una ventaja importante. Además de unidades CD, también tenía un slot para cartuchos, pero estos no eran juegos en sí, sino que aumentaban la memoria RAM de la consola, permitiendo procesar juegos más complejos. Aunque en realidad con la memoria normal de la Saturn y la PlayStation eran suficientes para los juegos 3D de esa época, y este complemento no le daba ninguna ventaja a la Saturn en ese sentido. Robar la plata, ¿no? Claro. Una ranura Pero para la memoria. Hay algo que sí servía. La memoria requerida para los juegos en 2D era muy grande, sobre todo los de pelea, el género arcade más popular de la época de los 90. Sí, sí. Recordemos los problemas que tuvo la Neo Geo CDZ con la memoria para sus juegos en CD. Y bueno, este complemento de memoria en los cartuchos le daba a la Saturn la posibilidad de reducir los tiempos de carga de los CDs en juegos 2D de pelea. Y las dos compañías más grandes de este tipo de juegos, que eran Capcom y SNK, se volcaron a trasladar sus éxitos para la máquina de Sega. Le está saliendo todo mal a Sega, ¿no? No, todo bien. Ah, perdón, claro. Pero Claro. después, sí, está, adelante. Siendo estas versiones más fieles a la original de arcade que la de PlayStation, Claro. y con tiempos de carga mucho más reducidos. En algunos juegos incluso se redujo a 0 el tiempo de carga, dando la sensación que el usuario estaba jugando con una placa arcade y no una consola doméstica. Eso estaba buenísimo. Claro, ahí aceleraron pila. Claro. En Japón los juegos de pelea 2D eran muy populares y esto le permitió a la Saturn tener éxito y pararse frente a PlayStation de forma firme durante algunos años. Todo esto en Japón. O Todo sea, esto en Japón, sí. estaba pareja Sí, sí. la pelea. No tan pareja, pero algo casi, sobrevivía. sí. Sí. Pero en Occidente la historia fue otra. El público estaba inmerso en la fiebre del 3D y los juegos en 2D se venían como algo anticuado y obsoleto. Muchos de los éxitos de la Saturn nunca salieron de Japón y el catálogo de Occidente fue mucho más reducido. Pobre Saturn. Pocos juegos destacables tenía y lo que hizo que la Saturn fuese un fracaso en todos lados menos en Japón.
La PlayStation se impuso gracias a su potencia y simpleza a la hora de programar, haciendo que los desarrolladores trabajasen para ella y se sintieran mucho más cómodos. Ahí hay una guerra aparte que es la guerra de los desarrolladores. Claro. Es tipo, me voy con quien Me voy contigo me laburo que, menos. que tu máquina es mejor para trabajar. Y laburo menos, Claro. Pero un factor clave del éxito del PlayStation fue un aliado inesperado, la piratería. Mamita querida. Lo cual es totalmente en contra de la lógica, ¿no? Vos terminás pensando, ¿no? ¿Cómo es posible que pirateando algo le des beneficio a la empresa que creó eso algo que pirateaste? La respuesta es tan simple como sorprendente. Bueno, hasta ese momento la piratería en los videojuegos era casi nula. Copiar un cartucho era muy difícil y las grabadoras de CD eran muy caras, a menos que seas paraguayo y ahí que copiar todo era muy fácil. Pero en el año 1994 empezaron a bajar de precio y las copias piratas de los juegos inundaron el mercado. Tanto la Saturn como la PlayStation tenían defensa contra las copias piratas, pero con un simple truco las primeras unidades de PlayStation podían leer juegos truchos, cosa que la Saturn no, ya que su protección era más efectiva. Y el truco, viste lo que era, ¿no? Era pedir un resortecito en la tapa para que el procesador le engañás como que la tapa está cerrada. Claro. Entonces metías un CD trucho, no, era increíble. Estaba buenísimo eso. Ambas consolas eran caras, pero la posibilidad de jugar con copias piratas hizo que muchos se volcaran al sistema de Sony. Claro, era tipo como el negocio de los autos. Vos, este auto es mejor, no, pero este que gasta menos, voy con este. Claro. Y esto era lo mismo. Los juegos te salían 100 pesos, lo que decía Juan, ¿viste? 150 pesos. ¿no? Claro. Bueno, la piratería en PlayStation rápidamente se convirtió en una plaga. Incluso llegaron copias hechas en China que llenaban el mercado negro y eran más baratas que las copias caseras. Imagínate. Durante los primeros años, Sony perdería mucho dinero en la venta de los juegos, pero a la larga recuperaría con creces por la enorme cantidad de consolas vendidas, siendo una de las más comercializadas en todo el mundo, más de 100 millones de unidades. Una cantidad inmensa. Otro punto a favor de la PlayStation viene de su catálogo de juegos, con títulos con temática más oscura y seria, que apunta a un público más adulto. Esto provocó que los videojuegos dejasen de ser vistos como un juego para niños y pasaran a ser un método de entretenimiento para el ocio de las personas de cualquier edad. Algunos de los juegos que lograron lo recién mencionado fueron el Resident Evil y el Dino Crisis. Claro, sí. Ahí había sangre, todo. Ahí ya Claro. Olvidate de la política aquella de... No, ya está, chao. Vos le tirás, venían los zombies, Resident Evil, tenían un tiro y volaba la sangre en la mierda. No somos Nintendo. Sí, no, impresionante. PlayStation derrotó fácilmente a la Saturn de Sega, pero otro de los rivales provenientes de Japón intentaría posicionar su nueva máquina en el mercado. Y en el año 1994 sale la PC-FX de NEC. Recordemos que NEC siempre fue una compañía que invirtió muchísimo en el desarrollo de videojuegos y su sistema PC Engine fue un tremendo éxito en territorio japonés. Y el afán de innovar que tenía NEC era tan grande que desarrolló... ¿Qué pasa? NEC siempre estuvo a la vanguardia de la tecnología y ya en el año 1992 tenía desarrollada una consola de 32 bits, que es esta, la PC-FX. La idea de ellos era lanzar esa consola cuando la PC Engine dejara de vender. Ventas, claro, porque sí. en ese momento todavía la PC Engine y su periférico CD-ROM seguía vendiendo muy bien. Así que NEC decidió esperar a que esas ventas bajaran para lanzar la PC-FX. Pésima estrategia porque... Nada, Sí, ahora vas a ver. llegó tarde. Sí. Pero a finales de 1994, con la llegada de las máquinas de la nueva generación de Sony y Sega, en NEC se tomó la decisión de sacar la nueva sucesora de su viejo sistema. Y aquí es donde yace el problema. El desarrollo de la PC-FX culminó en el 92. Y con una tecnología en electrónica avanzando de manera tan rápida, la máquina de NEC quedó muy atrás, con unas prestaciones mucho peores que las de PlayStation y Sega Saturn. Si esta consola hubiese salido en el año 92, podría haber sido competitiva y un éxito. Rompió todo, ¿no? Claro, pero en 1994 era demasiado tarde. Por estar atrás en las capacidades técnicas, la mayoría de las terceras empresas desarrolladoras ignoraron por completo la PC-FX. Su catálogo careció de títulos importantes y por si fuese poco, esta consola no podía trabajar con entornos tridimensionales complejos. Y se llenó de juegos basados en videos que eran muy malos y en su mayoría basados en series de anime. 69 juegos tenía nomás. Muy poco, ¿no? Muy poco para lo que es una consola. Y si vos vas a hacer solo juegos de anime, muy probable que no salga de Japón. O sea, hay fanáticos del anime en todo el mundo, pero es la cultura. Correcto. Al tener títulos que apuntaban al público japonés del anime, esta consola terminó nunca saliendo de Japón. Y bueno, todo por una mala estrategia comercial, NEC perdió la oportunidad de tener una máquina revolucionaria. Habiendo estado en la cima con la PC Engine, es increíble que ahora NEC estuviese en lo más bajo.
Y el golpe fue tan duro que nunca más volvieron a desarrollar una consola. Pobre NEC. ¿no? Pobre NEC, sí. La verdad que después de pensás en sus tiempos de gloria, decís, qué lástima. Y a todo esto yo quiero saber, no sé si ya te toca, ¿qué hacía Nintendo, no? Mientras tanto, mientras se estaban matando afuera, Nintendo estaba guardado ahí, ¿no? Bueno, qué ¿Nos da buena- el tiempo? Sí, nos da el tiempo, sí. Sí, bueno, qué buena pregunta, porque mientras que PlayStation seguía empomándose a todos sus rivales, insertándoles el joystick en el lector de CDs, Me asusté. sin piedad, faltaba medirse todavía con Nintendo, que hasta ahora no había mostrado con el capo de los capos, ¿no? Claro, no había incursionado en la nueva generación. Pero Nintendo viene trabajando durante años en un proyecto secreto de nombre clave Project Reality. Ay, ¿qué será eso? Sí, una consola en desarrollo que podría trabajar con entornos tridimensionales. Pero mientras que todos esperaban que Nintendo sacara su nuevo sistema capaz de competir con Sony y Sega, aparece un nuevo concepto revolucionario de Nintendo adelantándose 20 años. O más. El Virtual Boy. ¿Qué es eso? Bueno, en los años 90 la realidad virtual era algo no disponible al público y apenas se estaban llevando a cabo experimentos con esta tecnología. Pero Nintendo transporta ese concepto a una consola y así nació en 1995 el Virtual Boy. Este sistema estaba diseñado con una consola portátil de 32 bits, era de 32 bits, Bien. sí, que funcionaba con 6 pilas y era básicamente un visor que tenía una doble pantalla LED monocromática de color roja con un soporte y un joystick. Fue creada por Gunpei Yokoi, el mismo responsable de las exitosas Game & Watch y Game Boy. Claro. Pero ¿qué pasó? Yokoi no dio en el clavo en esta ocasión. El Virtual Boy era demasiado grande y aparatoso para ser portátil y era inviable para jugar fuera de casa, lo que la convierte en la consola portátil menos portátil de la historia. Pues claro, porque era como una especie de soporte que iba acá en los ojos, iba como con Claro. un fierro para una tril para sostenerlo. Claro. Y el control era muy aparatoso, ¿no? Claro, necesitaba ese soporte porque era demasiado pesada el Te visor. caía en la cabeza, Claro. vamos. Y el usuario tenía que ajustar su cabeza al visor, lo que generaba una posición muy incómoda, porque no podías cambiar tampoco la altura que tenían los soportes. ¿En qué estaba pensando? Sí, Nintendo sí. con eso? O sea, y esa posición impedía jugar por largos periodos de tiempo. Porque imagínate, estás una hora así agachadito, el dolor de Y espalda. acostumbrado a todos los niños ratas de esa época jugando 6 horas a Claro. Game Boy o a lo que sea, con eso Claro. jugabas un ratito y quedas muerto. Pero ese no era el principal problema que tenía esta consola. La doble pantalla LED monocromática de color rojo de la Virtual Boy funcionaba con un estereoscopio, Ajá. perdón, no Sí. me salía la palabra, que daba una sensación de profundidad realmente buena. La pantalla fue lo más complicado para Nintendo. Necesitaban una que pudiese generar negro absoluto para tener dentro del visor un nivel de oscuridad y de inmersión óptimos. Y las únicas pantallas capaces de producir negro absoluto eran las de tipo LED. Pero en 1995 la tecnología de pantallas LED estaba en pañales. Y si hubiesen hecho una pantalla LED a todo color para la Virtual Boy, hubiese significado un incremento enorme del precio, inaccesible para el público. Sí, no, Es lo que tiene, el equilibrio entre precio y calidad. es lo más difícil. Claro. Por eso se optó por utilizar una pantalla con un solo color. Y en aquel momento el color más utilizado y barato era el rojo. Nunca entendí eso. ¿Por qué es más barato un color? No entiendo. Pues que yo tampoco, Algún hay que desarrollador- investigarlo. Sí. Pero el impacto de color rojo a las vistas estresaba la visión de los usuarios muy rápidamente y en algunos casos generaba dolor de cabeza por el uso prolongado. Y eso, el boca a boca te mata. Claro. No me lo compro porque dicen que da dolor de cabeza. Está, Claro, y marchaste. encima esto sumado a la cantidad de advertencias en el manual y los juegos sobre el uso prolongado del Virtual Boy generó la falsa creencia entre los usuarios que esta máquina era nociva para la salud, Sí. que en realidad no era tan falsa. Y esto provocó que el Virtual Boy fuese un fracaso tanto en Japón como en Estados Unidos. Nintendo ni siquiera intentó meter su consola en el mercado europeo. El Virtual Boy fue descontinuado un año luego de su lanzamiento, lo cual es increíble para una consola de Nintendo, y dejando un catálogo de solo 22 juegos. Este fue el mayor fracaso de Nintendo en su historia, más que incluso el Power Glove. ¿Que sacás el Power Glove? No. Era un accesorio para la NES vieja, que era un guantelete con Glove de guante, claro, con un joystick pegado al costado, que supuestamente tenían unos juegos exclusivos que tú al lanzar un ganchazo, el personaje en el juego lanza un ganchazo también o una piña, lo cual era una mentira, no funcionaba bien. Pero era un periférico igual. Claro, no dejaba de ser un periférico. claro, y era un Sí, accesorio sí. y fue un fracaso también. Como la pistola que de juego de shoot Claro. de NES también había.
Pero afortunadamente para ellos el Virtual Void no era su principal apuesta. Ya era momento de revelar lo que se escondía detrás del Project Reality. Eso igual nunca lo vamos a saber. Es como yo te diga, estoy trabajando en algo secreto, te muestro esto, pero no, es una cagada. No, en realidad no era esto, era esto. Capaz que sí. Sí, ojo, porque, nada, Proyecto Reality Esto me también suena puede ser a realidad virtual. Y claro. Bueno, es el Virtual Boy, ¿no? Es un jueguito de palabra ahí. Para mí no, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver qué era el proyecto Reality que supuestamente ellos tenían en la semana que viene, cuando hablemos de la última parte de las consolas por el momento. Muy bien, vamos a una pausa y no sé, ya viene el sorteo, ya, ¿no? Claro. Ya tenemos al escribano ahí, ya vamos a hacer todas las cosas acá. Claro, una micro pausa. Este espacio fue presentado por Darkside Bros, el Freaky Store del Uruguay. Bueno, mientras que Fernando ingresa los datos en la consola llamada celular. Sí, es una página que te hace los sorteos que se llama, ya te digo, la tengo por acá, se me fue. Easy Promos. Muy bien. Vamos yo ya cargué todo y hago el sorteito acá para... Bien. Mientras tanto yo voy a decirle las redes sociales. Dale. Por Facebook nos encuentran por Tu Costado Friki. Por Instagram por @tucostadofriki, no se olviden de seguirnos. Por YouTube nos buscan por Tu Costado Friki, no se olviden de suscribirse. Nuestro celular es 097-290-571. Repito, 097-290-571. No se olviden que nos pueden escuchar a Spotify tanto a nosotros como a toda la radio Mediarte. Y en Argentina. En Argentina también por Chico Bomba. Chicobombaradio.com. Claro. Y acá en Uruguay, en realidad es mundial internet, ¿no? Pero sí. son radios argentinas y esto es uruguayo. Mufa Radio. Mufa de Jaggerradio.com. Claro. Bien. Y había algo más también. El mail. tucostadofriki@gmail.com. Perfecto. Tengo el ganador, Gastón. ¿Sí? Sí. Y es su nombre y su cuadro de sus amores del fútbol. ¿Había? Bien, el ganador es @Tomás Mancha. Lo voy a mostrar acá a la cámara, a ver si se ve. Sí, más o menos. Igual vamos a poner la imagen ahí. Lo hice con el azar de la tecnología. @Tomás con H, sería Thomas. Guión bajo Mancha, guión bajo. Bien, ya nos vamos a estar comunicando con él para que reciba este premio. Así que felicitaciones a él. Gracias a Darkside y MXM por los regalos. Gracias a los dos. Tan divinos. No los tenemos acá ahora en este momento para mostrarlo, pero son esos que pusimos en las imágenes. Si no me equivoco, tiene que pasar por MXM por la remera, porque es con el talle que él quiere, ¿no? Vamos a hacer uno y justo no le sirve. Y Darkside supongo que lo mismo. Quizás también, sí, hay que ver. Nosotros lo arreglamos igual cualquier cosa. Bien, ¿qué queda? Queda despedirnos hasta la semana que viene. Vamos a escuchar el tema Help de los Beatles para terminar. ¿Ese lo elegiste vos? Lo elegí yo. Mirá, no te veía, sí. Hitlero. Y bueno, como decía Apu, no le des manía a mi Dios. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone